La mañana del 16 de octubre de 1958 amaneció sofocante en Culiacán, Sinaloa. El calor del norte mexicano se colaba por las rendijas de las ventanas de la casona del barrio del centro, donde Ramón Villarreal despertó antes que el sol tocara las azoteas. Tenía 52 años, el pelo completamente gris y los ojos de un hombre que había visto demasiado en su vida como administrador del Banco Mercantil de Sinaloa. La humedad de la región se había depositado en su frente incluso antes de las 6 de la mañana. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus articulaciones cansadas, y se dirigió a la ventana que daba hacia la calle. Culiacán todavía dormía. Las pocas luces de los faroles municipales iluminaban las calles de adoquín, las fachadas coloniales de tonos crema y rosa, y las tiendas cerradas que no abrirían sus puertas hasta varias horas después. Ramón vivía a 4 cuadras del banco. Era una distancia que había caminado miles de veces durante sus 30 años, trabajando para la institución. Su rutina era tan predecible que los dueños de las tiendas cercanas sabían exactamente a qué hora pasaría por sus negocios, incluso antes de que abrieran sus cortinas metálicas. Esa mañana sería diferente, aunque él no lo sabía. Mientras se ponía su traje gris de siempre, mientras se anudaba su corbata conservadora, mientras miraba su reflejo cansado en el espejo del baño, 3 hombres en una casa a las afueras de la ciudad estaban preparando la peor mañana de la historia local. Si estás viendo este video, te agradezco mucho. No olvides suscribirte al canal y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo estas historias verídicas que merecen ser recordadas. Joaquín Rosales, Luis Meléndez y Héctor Fuentes no eran criminales en el sentido tradicional. Eran 3 hombres comunes que la vida había golpeado demasiado duro. Joaquín, de 38 años, había sido comerciante de granos hasta que las plagas destruyeron varias cosechas consecutivas y sus deudas se volvieron impagables. Luis, más joven con apenas 28, había trabajado en los campos de Enequén del Norte, ganando apenas lo suficiente para comer, viendo cómo sus hermanos menores no tenían escuela ni futuro. Héctor, de 45 años, había perdido su taller de carpintería en un incendio que las autoridades nunca investigaron adecuadamente. Los 3 se conocían del barrio de San Ángel, una zona popular de Culiacán, donde las casas eran de adobe, donde las familias vivían hacinadas, donde cada peso ganado se gastaba antes de llegar a casa. Habían comenzado a planear el asalto hacía 3 meses. Todo comenzó una noche de pulquería, cuando Joaquín mencionó algo que había escuchado de un primo que trabajaba en construcción. El viernes de la quincena, el banco recibía envíos de efectivo de toda la región. Dinero destinado a los pagos de jornaleros, de campesinos, de pequeños comerciantes. Mucho dinero. Más dinero del que cualquiera de ellos había visto en toda su vida. Comenzaron a frecuentar la cuadra del banco casualmente. Compraban el periódico en el puesto del viejo Chencho, que estaba justo enfrente. Se sentaban en el pequeño parque al lado de la iglesia. Observaban, aprendían los ritmos del lugar. ¿Quién llegaba a qué hora? ¿Cuántos guardias había? ¿Dónde dejaban las armas? ¿Cuándo era el cambio de turnos? La preparación había sido meticulosa, porque no era trabajo de aficionados. Joaquín tenía un tío que había sido militar en su juventud, y le había enseñado cosas que nunca imaginó que usaría de esa manera. Conocían a un vendedor de bebidas alcohólicas que les había conseguido 2 pistolas y medio cartucho de municiones. No era mucho, pero era lo que podían pagar con lo poco que lograron juntar, trabajando horas extras, vendiendo cosas, pidiendo prestado a amigos que no sabían para qué era realmente el dinero. Aquella noche del 15 de octubre,
no pudieron dormir. Ninguno de los tres. Joaquín pasó las horas oscuras rezando, algo que no había hecho desde que era niño en la parroquia. Luis caminó por las calles vacías de Culiacán, memorizando cada rincón como si fuera la última vez que vería su ciudad. Y Héctor escribió una carta a su hija, una carta que nunca enviaría, en la que trataba de explicar por qué hacía lo que estaba a punto de hacer. Para que tengas oportunidades, escribió, sabiendo en el fondo que esas palabras no justificaban nada, que eran apenas el consuelo de un hombre desesperado. El banco abrió sus puertas a las 8 de la mañana, como siempre. Ramón Villarreal fue el primero en llegar, acompañado por su asistente, un joven de 23 años llamado Federico, que soñaba con ser contador profesional algún día. Abrieron las cajas de seguridad, revisaron la caja fuerte, contaron el dinero que había quedado del día anterior. Todo era normal. Los clientes comenzaron a llegar alrededor de las 8:30. Señoras que sacaban dinero para la compra del día. Hombres de negocios que necesitaban cambiar divisas. Trabajadores rurales que depositaban sus sueldos. El banco funcionaba como un reloj suizo. A las 10:45 de la mañana, cuando había aproximadamente 8 clientes dentro y 3 empleados bancarios, la puerta principal se abrió de golpe. Los 3 hombres entraron rápidamente, sus rostros ocultos detrás de pañuelos oscuros. Los 2 primeros sacaron sus pistolas. El tercero, Héctor, gritó algo que después todos recordarían. «Nadie se mueve, esto es un asalto». El tiempo pareció congelarse. El reloj de pared seguía marcando los segundos, pero el mundo se había detenido. Ramón Villarreal levantó las manos inmediatamente. Había ensayado en su mente exactamente qué hacer en esta situación durante años. No era un héroe. Era un hombre práctico que sabía que el dinero del banco estaba asegurado. Lo que no se podía reemplazar eran las vidas. «No hagan nada», dijo con una calma que sorprendió incluso a los propios asaltantes. «Cooperen. Es solo dinero». Pero el joven Federico, quizá por valentía, quizá por estupidez, quizá por algo que le susurró en ese momento la voz de la juventud, se movió. Cruzó por debajo del mostrador hacia donde estaba el botón de la alarma silenciosa. El disparo fue instantáneo. Joaquín, el más nervioso de los 3, apretó el gatillo. La bala pasó a centímetros de Federico, rompiendo una de las ventanas de seguridad. El sonido fue ensordecedor. Los gritos comenzaron. Uno de los clientes, un comerciante de frutas llamado Arturo Molina que estaba depositando dinero, se lanzó hacia la puerta para huir. Héctor disparó al aire. Otro cliente, una mujer mayor cuyo nombre nadie recordaría después, porque los periódicos no parecían preocuparse por los civiles, cayó al suelo presuntamente asustada. Pero no estaba asustada, estaba herida. La bala que Héctor disparó había atravesado una pared y la había alcanzado en el abdomen. Todo sucedió en menos de un minuto, pero pareció durar una eternidad. Ramón vio a la mujer caer, vio la sangre manchando el uniforme que ella usaba, una mujer que no tenía nombre en aquella caótica mañana. Vio a Federico, pálido, retrocediendo. Escuchó los gritos de otros empleados, escuchó los disparos que continuaban ahora como un estruendo constante. Los 3 asaltantes comenzaron a exigir dinero, a amenazar, a gritar instrucciones que nadie podía entender claramente porque el miedo había ocupado toda la capacidad cognitiva de las personas presentes. Federico finalmente logró presionar el botón de la alarma. Un guardia de seguridad que estaba en la parte trasera del banco, don Pascual, un hombre de 60 años que llevaba 30 trabajando en el banco y que había sido policía municipal en su juventud, oyó el sonido.
Salió corriendo desde la trastienda con su rifle. Vio a los asaltantes, vio a Ramón con las manos en el aire, vio a la clienta herida en el suelo, y cometió el error que cambiaría todo. Levantó su rifle y comenzó a disparar. Lo que sucedió después se convirtió en la masacre que daría nombre a ese día. Ninguno de los tres asaltantes estaba realmente preparado para un enfrentamiento armado. Habían pensado que entrarían, amenazarían, tomarían el dinero y se irían. Habían subestimado el miedo, la velocidad de la adrenalina, la capacidad de los hombres para cometer actos terribles cuando sienten que su vida está en peligro. Joaquín disparó hacia el guardia. La bala le dio en el hombro, haciendo que don Pascual gritara de dolor y soltara su rifle, pero el daño colateral fue devastador. Una de las balas rebotó en la pared, golpeó a Ramón en la cabeza. No fue un disparo directo. Fue un ricochet, un accidente de la balística, el tipo de cosa que sucede cuando el caos reemplaza al orden. Ramón cayó. Vio luces de colores. Vio a su esposa Margarita, aunque ella no estaba allí. Vio a sus hijos cuando eran pequeños. Vio la casa donde había vivido durante 30 años. Y luego la oscuridad. Federico, el joven que soñaba con ser contador, se quedó en shock. Vio caer a su jefe, al hombre que le había enseñado sobre finanzas, que le había permitido estudiar por las tardes mientras trabajaba, y algo se rompió en él. Tomó la pistola de don Pascual que estaba en el suelo, herido. Federico no era un policía, era un contador, pero levantó el arma de todas formas, disparó hacia donde estaban los asaltantes sin apuntar correctamente. La bala golpeó a Luis Meléndez en el pecho. El joven de 28 años, que apenas 3 horas antes había estado pensando en su hermana menor, que necesitaba dinero para la escuela, cayó. Pero no murió inmediatamente. Gritó. ¡Oh, cómo gritó! Era un sonido que todos en esa habitación recordarían por el resto de sus vidas. El sonido de un hombre joven, sorprendido por la realidad de la muerte, por el dolor físico que la acompaña. Los otros 2 asaltantes intentaron huir. Joaquín, sangrando de un disparo en la pierna que ni siquiera recordaba haber recibido, tomó lo que había logrado llenar en una bolsa. Héctor lo siguió. Corrieron hacia la puerta, disparando al aire para que nadie los persiguiera. Salieron a la calle de Culiacán, a ese calor sofocante del mediodía, a esa ciudad que de repente estaba gritando. Don Pascual, a pesar de su herida, se movió para cerrar la puerta. Federico estaba en estado de shock, mirando sus manos como si pertenecieran a alguien más. Ramón estaba inconsciente. La mujer mayor seguía sangrando. Y Luis Meléndez estaba muriendo lentamente en el piso del banco, preguntándose qué había salido tan mal en su plan, pensando en su hija, en la carta que su amigo Héctor no enviaría. Las calles de Culiacán se llenaron de confusión en cuestión de minutos. Alguien había llamado a la policía. La alarma silenciosa había activado una red de comunicaciones que conectaba a la policía municipal con el banco. Los primeros oficiales llegaron en sus uniformes color caqui, con sus armas viejas, sin saber realmente qué enfrentarían. Lo que encontraron fue un caos de sangre y gritos. La noticia se propagó por la ciudad como el fuego en la maleza seca. El asalto al Banco Mercantil de Sinaloa se convirtió en el evento más importante que Culiacán había experimentado en años. Los periódicos locales, que normalmente reportaban sobre lluvias, sobre mercados agrícolas, sobre bodas y bautizos, ahora tenían la historia que vendería miles de ejemplares. «Masacre en el banco», gritaban los titulares. «3 criminales asaltan banco. 4 muertos, 5 heridos». Las cifras variarían dependiendo de qué periódico leas, dependiendo de cuándo los reporteros llegaran a la escena. Ramón Villarreal,
despertó en el hospital 3 días después, sin poder recordar exactamente qué había sucedido. Su cabeza estaba vendada, sus brazos conectados a tubos y jeringas. Su esposa, Margarita, una mujer de 50 años con los ojos inyectados de sangre de tanto llorar, estaba sentada a su lado. Lo primero que preguntó fue si el joven Federico estaba bien. Margarita lloró al escucharlo. Sí, Federico estaba bien, físicamente, pero algo en él había cambiado. Algo que no se cura en un hospital. Luis Meléndez no despertó. Murió en la madrugada del 16 de octubre, sin que nadie en el banco supiera su nombre. Lo llevaron a la morgue como varón joven sin identificar. No fue sino hasta días después que su madre, buscando a su hijo que no había vuelto a casa, lo identificó. Ella estaba esperando que volviera, porque le había prometido dinero para que su hermana asistiera a la preparatoria. En cambio, tuvo que esperar a que le dieran el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo. La mujer mayor, que fue alcanzada por una bala rebotada, María Santos, de 63 años, también murió. No en esa noche, sino 3 semanas después de una infección. Su familia dirá años después que fue el asalto lo que la mató, que el trauma fue demasiado para su corazón. Don Pascual sobrevivió, pero su brazo nunca fue el mismo. La bala se alojó cerca del nervio y aunque los doctores la extrajeron, el dolor crónico lo acompañaría hasta el final de sus días. Federico continuó trabajando en el banco durante otros 5 años, pero nunca volvió a ser el mismo. Los otros empleados notaban que sus manos temblaban cuando manejaba dinero, que sus ojos parpadeaban demasiado frecuentemente, como si reviviera el instante del disparo cada vez que cerraba los párpados. Finalmente, en 1963, pidió ser transferido a una sucursal en Mazatlán, una ciudad costera donde el ruido de las olas, pensó, podría ahogar el sonido de los disparos que aún escuchaba en sus sueños. Las autoridades capturaron a Joaquín Rosales 2 días después, herido, escondido en la casa de una antigua novia en el barrio de Lumaya. Fue llevado a la cárcel de Culiacán, donde esperaría su juicio. Héctor Fuentes fue capturado una semana después en Mazatlán. Ambos fueron juzgados durante el mes de noviembre de 1958. El juicio fue rápido, demasiado rápido para algunos observadores que sintieron que no se había hecho justicia real. Ambos fueron condenados a 22 años de prisión, pero la historia no terminó allí. Años después, cuando los historiadores locales y los periodistas de investigación comenzaron a analizar lo que realmente había sucedido ese día, descubrieron algo que los periódicos de la época nunca mencionaron correctamente. 4 de las 5 muertes fueron causadas por balas disparadas por la policía o por personal de seguridad del banco, no por los asaltantes. 2 de los asaltantes habían disparado contra el techo o contra las paredes. Solo Joaquín había disparado con intención de golpear, y eso fue un acto casi accidental cuando vio que el guardia levantaba el arma. Ramón Villarreal, el administrador del banco, vivió 32 años más después del incidente. Cada vez que le preguntaban sobre lo que sucedió, decía lo mismo. Fue una tragedia de la cual nadie fue realmente culpable, pero de la cual todos fuimos responsables. Margarita lo cuidó durante esos años. Murió en 1990, a los 84 años, ciego ya, pero con su memoria intacta. El Banco Mercantil de Sinaloa continuó operando en la misma ubicación. Las manchas de sangre fueron limpiadas. Las ventanas rotas fueron reparadas. El mundo siguió girando. Pero en Culiacán, en esa ciudad del norte mexicano donde el calor agobia y el tiempo parece moverse más lentamente, todos recordaban.
Los viejos de las tiendas que habían visto pasar a Ramón cientos de veces recordaban. Las familias de los muertos recordaban. Incluso aquellos que no estaban presentes aquel 16 de octubre de 1958 llegarían a conocer la historia, porque era la clase de evento que define la memoria colectiva de un lugar. 10 años después, en 1968, Joaquín Rosales fue liberado después de cumplir 10 años de su condena por buena conducta. La prisión lo había cambiado. Era un hombre diferente ahora, envejecido, con canas prematuras, con los ojos de alguien que ha aprendido demasiado sobre la maldad de la naturaleza humana y también sobre su compasión. Joaquín había pasado su tiempo en prisión trabajando en el taller de carpintería de la cárcel. Había aprendido a leer y a escribir correctamente bajo la tutela de un maestro que visitaba el penal. Había rezado mucho. Había pensado cada día en Luis Meléndez, en María Santos, en Ramón Villarreal, en Don Pascual, en Federico. Había pensado en la carta que Héctor Fuentes nunca envió a su hija. Había pensado en todos los si hubiera de esa mañana. Cuando fue liberado, su hermana Rosa lo recibió en la puerta de la cárcel. Rosa tenía 42 años. Durante los 10 años que Joaquín estuvo preso, ella había sido la que visitaba, la que trataba de apoyar emocionalmente a su hermano a través de rejas oxidadas y guardias indiferentes. Le había traído comida, le había traído libros, le había traído noticias del mundo exterior, del México que continuaba cambiando, de los mundos que se abrían mientras Joaquín estaba encerrado. ¿Vuelves a casa?, preguntó ella. No tengo lugar a donde ir más que aquí, respondió Joaquín. Pero aquí no era el mismo aquí que había dejado. La casa de la familia había sido vendida años atrás. Sus padres habían muerto. Rosa vivía con su esposo en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Joaquín trabajó en construcción durante varios años. Era trabajo duro, sin importancia, pero era honesto. Reconstruía los edificios que otros habían planeado, levantaba paredes, vertía cemento, sudaba bajo el mismo sol abrasador de Culiacán. Y gradualmente, aunque lentamente, comenzó a hacer paz con lo que había hecho. Héctor Fuentes, sin embargo, no tuvo esa suerte. Cumplió sus 22 años completos, salió de la cárcel en 1980 a los 67 años. Demasiado viejo para comenzar de nuevo. Su hija, a quien nunca le había enviado la carta que escribió, lo recibió con frialdad educada. Habían pasado 22 años. Ella tenía su propia vida. Tenía esposo, hijos, un trabajo como maestra. Héctor era un extraño para sus nietos, un fantasma del pasado que apareció una mañana a la puerta de su casa. Vine a disculparme, dijo Héctor, intentando que su voz no temblara. ¿Y crees que una disculpa repara 22 años? Respondió ella, no con ira, sino con una resignación que era quizá más dolorosa que cualquier grito. Héctor viviría solo durante los últimos años de su vida en una pequeña casa que la caridad de su hija le permitió alquilar. Se convirtió en un hombre silencioso, casi invisible. Los vecinos no sabían su historia, solo sabían que era un viejo que nunca recibía visitas, que pasaba las mañanas sentado en una silla desgastada en su patio, mirando el cielo, pensando en cosas que nadie podría adivinar. Murió en 1989, solo, de un infarto. Pasaron 3 días antes de que los vecinos notaran el olor. Pero la verdadera consecuencia del asalto de 1958 no era sobre los asaltantes, era sobre los hombres que habían disparado, sobre Ramón, sobre Federico, sobre la sociedad que había permitido que 3 hombres desesperados decidieran que el robo era su única salida. Ramón Villarreal, durante sus últimos años, había comenzado a escribir. No un libro,
sino cartas. Cartas a los familiares de los muertos. Cartas que nunca envió, porque ¿quién quiere recibir una carta de disculpas de un hombre que sobrevivió? Pero escribía de todas formas. Era su forma de procesar, de intentar entender, de buscar algún tipo de redención en un acto que no podría ser redimido. En una de estas cartas, dirigida a la familia de Luis Meléndez, escribió: «He pasado 32 años preguntándome si podrían haberse evitado esas muertes. He llegado a la conclusión de que la respuesta es tanto sí como no. Sí, porque el disparo que causó la muerte de Luis fue un accidente de la balística, no un acto de violencia planeada. Pero no, porque la violencia era inevitable desde el momento en que 3 hombres hambrientos y desesperados decidieron que el robo era su única opción. Y yo, con mi posición, con mi seguridad, con mi banquete mientras otros se morían de hambre, fui parte de esa estructura que los llevó a ese momento. Para eso les pido perdón». Las cartas fueron encontradas por sus hijos después de su muerte. Nunca fueron publicadas, nunca fueron compartidas ampliamente, pero las tengo aquí porque su nieta, María Villarreal, quien ahora es historiadora y especialista en la historia social de Sinaloa, decidió que era importante que conocieran esta perspectiva, que supieran que al menos una persona envuelta en la tragedia había reflexionado profundamente sobre sus causas. Federico, el joven que alguna vez soñaba con ser contador, nunca se recuperó completamente de lo que sucedió. Se mudó a Mazatlán, como mencioné, y trabajó en un banco allí hasta su jubilación. Se casó, tuvo 2 hijos, pero aquellos que lo conocían decían que nunca parecía completamente presente. Sus ojos siempre estaban en otro lugar, reviviendo ese instante. En 1995, a los 60 años, Federico se suicidó. Dejó una nota que decía simplemente: «El sonido nunca se fue». Su familia, devastada, donó sus papeles a un archivo histórico local. Fue entonces cuando la verdadera historia del asalto comenzó a emerger, cuando la gente comenzó a cuestionar la narrativa oficial que habían aceptado durante más de 3 décadas. En los años posteriores al incidente, el asalto de 1958 se convirtió en una historia de leyenda urbana en Culiacán. Diferentes versiones circulaban. Unos decían que los asaltantes eran revolucionarios, que intentaban tomar el banco para financiar una causa política. Otros decían que eran delincuentes profesionales que habían planeado el robo durante años. La verdad más prosaica, que eran 3 hombres comunes empujados al crimen por la desesperación, de alguna manera nunca fue tan interesante para la narrativa popular. Rosa, la hermana de Joaquín, continuó viviendo en Culiacán. A medida que envejecía, se convirtió en una fuente de información sobre lo que realmente había sucedido. Buscadores de la verdad, estudiantes de historia, periodistas del norte mexicano, todos llegaban a su pequeña casa con preguntas. Rosa respondía con franqueza. Hablaba sobre Joaquín como si fuera un fantasma, como si no fuera realmente presente, incluso cuando lo era. Hablaba sobre la injusticia de ello, sobre cómo el sistema había fallado a los 3 hombres que cometieron el crimen, y también a las víctimas del crimen. La verdadera pregunta, decía Rosa a quien quiera que quisiera escuchar, no es por qué asaltaron el banco. La verdadera pregunta es por qué vivíamos en un México donde la única forma que un hombre como Joaquín podía pensar para alimentar a su familia era robando. Eso es lo que nadie quería admitir. Joaquín Rosales vivió hasta 1983. Murió en la casa de Rosa pacíficamente, en su sueño. Durante su funeral, alguien mencionó que en sus últimos años había comenzado a visitar la iglesia regularmente. El sacerdote que lo conocía dijo que era un hombre que había encontrado paz, o al menos algo cercano a la paz.
Él sabía lo que había hecho, dijo el sacerdote, y había pasado toda su vida tratando de compensarlo, no a través de palabras, sino a través de acciones. Fue un hombre que buscó la redención cada día de su vida posterior a su liberación. La policía que capturó a Joaquín y a Héctor también enfrentó sus propios reckoning con los años. El oficial que disparó a Luis Meléndez se retiró después de 5 años en el servicio. No pudo vivir con ello. Su nombre no aparece en los registros oficiales porque fue considerado un accidente de servicio, pero su conciencia conocía la verdad. Se convirtió en alcohólico, un hombre roto, alguien que había disparado un arma de fuego cuando otros métodos podrían haber funcionado. Ahora, en los tiempos modernos, cuando viajamos a Culiacán y caminamos por las calles del centro, la ubicación del antiguo Banco Mercantil de Sinaloa ya no existe como tal. El edificio fue reconstruido varias veces. Es ahora una tienda de ropa, una ubicación anónima en una calle ordinaria. Nadie que entra en ese edificio sabe lo que sucedió allí. Los estudiantes que pasan por esa calle no lo saben. Los turistas que fotografían la arquitectura colonial de Culiacán no lo saben. Pero hay un pequeño monumento, una placa que fue colocada en 1988, en el 30º aniversario del incidente. Está en una pared lateral, casi oculta, fácilmente pasada por alto. Dice: en memoria de Luis Meléndez, María Santos y de los otros hombres que perdieron su humanidad en este lugar el 16 de octubre de 1958. Que nunca olvidemos las lecciones de esta tragedia. No menciona los nombres de los asaltantes, no menciona el nombre del oficial que disparó. Es una placa que intenta ser equilibrada, pero en su intento de equilibrio quizá pierde la claridad. María Villarreal, la nieta de Ramón Villarreal, ha dedicado buena parte de su carrera académica a investigar este evento. Ha entrevistado a los sobrevivientes, ha recopilado documentos oficiales, ha buscado archivos periodísticos, ha hablado con las familias de los muertos. Su trabajo ha comenzado a cambiar la narrativa de lo que sucedió en 1958. Lo que ella ha descubierto es una historia mucho más compleja de lo que los periódicos de la época reportaron. Ha descubierto que Joaquín Rosales había intentado recientemente obtener un préstamo del banco para reorganizar su negocio de granos. Su solicitud fue rechazada. Ha descubierto que Luis Meléndez fue identificado inicialmente como varón joven sin identificar, porque la policía no consideró importante preservar su identidad. Ha descubierto que los registros de la policía fueron alterados posteriormente para omitir ciertos detalles sobre quién disparó qué. Ha descubierto que Don Pascual, el guardia de seguridad, fue presionado para cambiar su declaración inicial sobre el orden de los eventos. Lo que realmente sucedió, escribe María en su tesis doctoral, fue un fracaso en múltiples niveles. Fracaso del sistema económico que dejó a 3 hombres tan desesperados que vieron el robo como su única opción. Fracaso de las instituciones que no ofrecían caminos alternativos para hombres en esa situación. Fracaso de la capacitación de seguridad que llevó a escalada innecesaria de violencia y finalmente fracaso de la verdad, porque incluso después de todo este tiempo, la historia verdadera permanece oscurecida por narrativas que servían a intereses políticos e institucionales de la época. Pero este no es solo un estudio académico. Para María es personal. Es sobre su abuelo, quien fue herido en el incidente. Es sobre su abuelo, quien pasó el resto de su vida buscando la redención por haber sobrevivido. Es sobre intentar entender cómo la violencia se propaga, cómo afecta a todos los involucrados, cómo nadie realmente gana cuando la sangre es derramada.
Ahora consideremos lo que sucedió después de 1968, cuando Joaquín fue liberado, porque su historia de redención es lo que muchos necesitaban escuchar. Joaquín trabajó en construcción, como mencioné, pero también hizo otras cosas. Visitaba las prisiones locales como voluntario, hablando con los jóvenes que estaban cometiendo los mismos errores que él había cometido. No era un predicador religioso, era solo un hombre que decía: he estado donde ustedes están, sé cómo se siente, pero les estoy diciendo que hay otro camino. Algunos de esos jóvenes lo escuchaban, no todos, por supuesto, pero algunos sí. Y décadas después, cuando algunos de esos jóvenes fueron liberados, buscaban a Joaquín. Algunos le agradecían. Algunos le decían que sus palabras habían sido lo que los mantuvo cuerdos durante sus años de encarcelamiento. Joaquín nunca hablaba sobre estas visitas. Rosa los mencionaba ocasionalmente cuando los periodistas venían a entrevistarla. Pero para Joaquín era suficientemente satisfactorio saber que quizá, de alguna manera pequeña, estaba compensando por lo que había hecho. Cuando Joaquín murió, su funeral fue atendido no solo por su familia cercana, sino también por hombres que había conocido en prisión, que había guiado, que le debían su gratitud. El sacerdote que ofició el funeral mencionó que era raro que una persona tuviera un funeral así, con hombres que habían estado en prisión, hombres que habían vuelto a hacer sus vidas, hombres que vinieron específicamente porque querían honrar a un hombre que les había mostrado que la redención era posible. Rosa lloraba, pero también estaba en paz. Sabía que su hermano había hecho lo posible con su vida después de lo que sucedió. No podía cambiar lo que había hecho. Nadie puede. Pero podía cambiar lo que hizo después, y eso era lo que importaba. La última parte de esta historia comienza en los archivos, en los documentos que fueron recopilados, en los papeles de Federico que fueron descubiertos por sus hijos después de su muerte. Federico había escrito un diario que nunca fue publicado durante su vida, pero que sus hijos decidieron compartir con historiadores después de su suicidio. En las páginas de este diario, Federico describe cada momento del 16 de octubre de 1958 en detalle agonizante. Cuando vi a Ramón caer, escribe Federico en una entrada del 24 de octubre, supe que mi vida había terminado, no que terminaría. Ya había terminado. Federico, que fue ese día antes de las 10:45 de la mañana, ya no existía. Soy un nuevo Federico ahora, uno que ha matado a un hombre. Legalmente lo llamarían defensa propia. Moralmente es más complicado. Federico continuaba escribiendo cada día durante los primeros meses después del incidente. Sus escritos se vuelven progresivamente más incoherentes. A veces describe síntomas que hoy reconoceríamos como estrés postraumático, insomnio, pesadillas, flashbacks, paranoia, culpa, siempre culpa, no por matar a Luis Meléndez, sino por sobrevivir, por poder continuar, por poder levantarse cada mañana cuando otros no podían. ¿Por qué yo?, pregunta en una entrada del marzo de 1959. ¿Por qué vivo cuando Luis está muerto? ¿Qué hice para merecer vivir? ¿Qué hizo él para merecer morir? Alguien dijo que Dios tiene un plan, que todo sucede por una razón. Si esto es parte del plan de Dios, entonces no puedo adorar a ese Dios. Si esto es la razón de Dios, entonces la razón es un concepto que no puedo entender. Años después, mucho después de que Federico se mudara a Mazatlán, después de que intentara construir una vida normal, después de que intentara olvidar o al menos sofocar los recuerdos, escribe una entrada desde 1975. Hoy vi a un hombre en la calle que se parecía a Luis. Apenas un segundo de parecido, un ángulo particular del rostro,
una forma de caminar. Pero en ese segundo sentí que no podía respirar, que era culpable, que toda mi vida era una mentira, porque otro hombre estaba muerto por causa mía. Luego me di cuenta de que no era él, no podía ser él. Pero el daño ya estaba hecho, el recuerdo estaba de vuelta, los gritos estaban de vuelta, todo estaba de vuelta. El diario de Federico se convierte en una ventana hacia la psicología del trauma, hacia cómo un acto de violencia involuntaria puede destruir lentamente una vida desde adentro. Es un documento que hoy habría sido considerado evidencia de salud mental deteriorada. Pero en 1958, cuando Federico salió del hospital, nadie le ofreció ayuda psicológica. Nadie le dijo que lo que experimentaba era normal. Simplemente se esperaba que volviera al trabajo y continuara con su vida. La última entrada en el diario de Federico fue escrita el 23 de abril de 1995. Solo dice: "El sonido nunca se fue". Después de 37 años aún puedo escucharlo. Es todo lo que escucho ahora, solo ese sonido. No quiero escucharlo más. La entrada del día siguiente no existe. En su lugar, hay una nota en la letra de su hijo que dice simplemente: "Mi padre se fue a dormir y no despertó. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco. Creo que fue el asalto al banco que finalmente lo mató. Creo que fue eso todo el tiempo. Solo le tomó 37 años completar la destrucción que comenzó ese día". Y aquí es donde realmente termina la historia del asalto de 1958. No con un final limpio, no con justicia, no con redención verdadera. Termina con múltiples pérdidas, con vidas que fueron alteradas permanentemente, con dolor que se propagó como ondas en el agua, golpeando a personas que ni siquiera estaban en el banco ese día. Joaquín Rosales encontró algo parecido a la paz. Héctor Fuentes murió solo. Federico Gutiérrez murió por culpa. Luis Meléndez nunca tuvo la oportunidad de redimirse o de obtener venganza. Ramón Villarreal pasó 32 años buscando respuestas. María Santos nunca supo que moriría por las consecuencias de un acto que no cometió. Don Pascual llevó su dolor en su brazo todos los días de su vida, y el México de 1958 continuó como si nada hubiera sucedido, aunque sí, sucedió todo. Y la verdadera historia de lo que sucedió permaneció oculta durante décadas, enterrada bajo narrativas oficiales y comodidades políticas. Este es el asalto de 1958 en Sinaloa. No es una historia de héroes y villanos. Es una historia de hombres, hombres que cometieron errores, hombres que intentaron hacer lo correcto y terminaron haciendo lo incorrecto, hombres que intentaron sobrevivir en un sistema que no los permitía. Hombres que llevaron el peso de esas decisiones por el resto de sus vidas. Hombres que, en el final, eran simplemente humanos, complicados y contradictorios, intentando encontrar su camino en un mundo que muchas veces no parecía tener camino para ellos.